He titulado el mensaje el día de hoy, de la sombra a la mesa. Y cuando le dije así a mi esposa, me dijo, ese título está como raro. ¿Y qué quieres decir? Y yo le dije, ven el domingo y te cuento. Y gracias a Dios está sentada aquí al frente. De la sombra a la mesa. Es una de las historias más impresionantes de la Escritura. Está en el Antiguo Testamento y es una historia donde participa el rey David. Es una historia que, a pesar de que está en el Antiguo Testamento, tú vas al Nuevo Testamento y encuentras completamente de la misma manera la historia redentora de tu Señor por ti y por mí. Es una historia donde el grande pone sus ojos en alguien que no vale nada para sentarlo a la mesa del rey. Y qué bueno que viniste el día de hoy, porque la historia de hoy está en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 9, donde vamos a poder caminar en ese capítulo y aprender de una de las historias más extraordinarias de la Escritura. ¿Qué pasaba en ese momento? Quiero ir un poquito al entorno de lo que estaba pasando. Recuerde que el pueblo de Israel dijo, queremos un rey. El pueblo de Israel se sentía en desventaja porque no tenía un rey. Así que el pueblo de Israel le clamó a Dios por un rey, a pesar de que Dios decía, yo soy tu rey. Ellos querían un rey de carne y hueso. Y el Señor les dio su petición y ungió a un hombre llamado Saúl. Y Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl dice que empezó a gobernar muy bien, pero al poco tiempo se empezó a desviar del camino del Señor. Entonces el rey Saúl empezó a tener problemas en su relación con el Dios Padre. Saúl en su familia tuvo varios hijos, entre ellos a Jonatán. Lo interesante de Jonatán es que Jonatán fue un hijo sabio, un buen hijo, un guerrero. Y Jonatán tuvo una gran admiración por un amigo de él llamado David. Después de que David peleó con Goliat, tanto fue la admiración de Jonatán por él que empezaron a tener una relación todavía más cercana. Y se empezaron a hacer más amigos. Un día David y Jonatán hicieron un pacto. Y en ese pacto ellos se prometieron cuidar, ayudar y estar siempre juntos. La historia bíblica dice que Saúl estaba fuera de los caminos del Señor y estaba peleando contra los filisteos. Pero en una batalla Saúl muere y su hijo Jonatán también muere. ¿Qué quiere decir? Se preparaba todo para que David asumiera el reinado del pueblo de Israel. Esa es parte de la historia para que usted me pueda entender de dónde vamos a partir el día de hoy. Ya David estaba gobernando como rey de Israel y estaba en un momento poderoso. No tenía ningún problema, las cosas funcionaban muy bien y de pronto él para su mente y deja de pensar en su poder, deja de pensar en guerras, deja de pensar en luchas y piensa en la familia del rey Saúl. Y usted puede decir, ¿cómo un rey va a pensar en la familia de un rey que era su enemigo? ¿Cómo así que era su enemigo? El rey Saúl empezó a tener mucho enojo con David porque el pueblo lo reconocía como un gran líder. Entonces quería matar a David porque sabía que David era peligroso y podía asumir el reinado de Israel. Él sabía que ese ungido de Dios iba a tomar el trono. Entonces empieza a perseguirlo. Y la amistad que tenía Jonatán, que era hijo de Saúl, con David era tan grande que Jonatán le decía los planes de su papá para que David se pudiera cuidar de que no pasara absolutamente nada. La historia de hoy
es una historia de la bondad de Dios. Es una historia que a través de David vamos a ver cómo se comportó Dios con él y cómo él se comportó y transmitió la bondad de Dios con otros. Antes de empezar, quiero ir al libro de Tito, en el capítulo 3, versículos 4 y 5, para poder entender la bondad del Dios que has adorado el día de hoy. Escucha lo que dice el Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí es que la bondad del amor de Dios para ti y para mí es tan grande que Él no nos dejó separados estando en la sombra, sino que nos tomó de ahí y nos llevó para sentarnos en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quiero que usted recuerde eso, porque usted tiene un lugar en la mesa del Señor. El versículo dice: nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración. Y eso lo que significa es que Él lavó completamente nuestro pecado para ponernos cerca al Padre Celestial. Y después dice la última parte del versículo: y de la renovación por el Espíritu Santo. Y eso lo que quiere decir es que Él nos selló con el bautismo del Espíritu Santo para nosotros ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso nos encanta ese versículo, los que hemos creído en el Señor, que decimos: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas para la gloria de Dios. Y eso es lo que el Señor hace completamente con sus hijos. Y de eso trata la historia de hoy. Vamos al segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, y vamos al versículo 1 para que empecemos esta fascinante historia que nos enseña tantas cosas el día de hoy. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. El rey David pensó en alguien más. El rey David se detuvo de pensar en él y dijo: todas estas ocupaciones que tengo las voy a poner a un lado, y pensó en su amigo. Hay algo que me captura la atención aquí: en el amigo que le había ayudado, en el amigo que lo había bendecido. Muchas de las historias de los que estamos aquí, tuvimos alguna persona que nos recibió en este país. Muchas de las personas que estamos aquí, tuvimos alguien que nos sirvió de bendición en un momento determinado cuando llegamos a este lugar. Y muchas de las cosas que nos pasa a nosotros es que olvidamos quién ha sido de bendición a nosotros. Y rápidamente, cuando las cosas empiezan a prosperar, creemos que el Señor no puso a nadie en nuestro camino para poder cumplir lo que estamos cumpliendo ahora. Nunca te olvides de las cosas que el Señor ha hecho a través de personas, y dale gracias a Dios por esas personas que el Señor ha puesto en tu caminar, porque cumplieron un papel especial en la voluntad de Dios para que tú estuvieras aquí. Muy poquitos, gloria a Dios. Yo sé que algunos, mire. No me aplauda. Mire, yo sé que algunos terminaron enojados con esos que los recibieron. Porque fue tanta la cercanía y fue tanto el amor y tanto el apoyo, que de pronto usted llegó por 3 días y ya llevaba 15 y nada que salía. ¿Sí me entiende? Entonces generó algún conflicto, generó algo así. Pero el Señor usó a alguien especial para tú estar hoy donde tú estás. Y lo que me encanta de David es que a pesar de su grandeza y a pesar de su poder, él detiene su agenda y mira para atrás y recuerda los compromisos que había hecho y las personas que habían sido especial para él. ¿Está listo? Aquí está algunas características de este buen rey David que nos enseña a nosotros. Era un rey bondadoso, un rey que pensaba en otros, y era un rey en acción. Quiere decir, no solo pensaba, sino que salía y hacía algo. Está el primer elemento que te quiero dejar el día de hoy. Dios quiere usarte
para mostrar su bondad a otros. Dios quiere usarte para mostrar su bondad a otros. Escuche la historia en el versículo 2. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron por él. Y cuando Siba se presentó ante el rey David, este preguntó: ¿tú eres Siba? A sus órdenes respondió. Versículo 3. No queda nadie en la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios. Volvió a preguntar el rey: sí, todavía le queda a Jonatán o a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies. Le respondió Siba al rey. Déjenme en el versículo ahí un momentico, porque dice: no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios. ¿Sabe qué quería hacer David en ese momento? Él sabía que había sido beneficiado por Dios, y él decía: ahora, ¿yo qué puedo hacer para beneficiar a otro? Lo primero que hizo David fue: ¿yo qué puedo hacer para que el reino de Dios se extienda? Y el Señor le dijo: construye un templo. Pero no se lo permitió construir. Pero él dijo: voy a construir un templo para mi Señor. Pero ahora dice: ¿qué puedo hacer por otra persona más? Quiere decir, se sale de él para compartir con alguien más. Y el versículo sigue: y volvió a preguntarle al rey. Y volvió a preguntar el rey: sí, todavía le queda a Jonatán un hijo que está. ¿Cómo está el hijo? Tullido. Y esa palabra la usan ahí para decir de que el hijo de Jonatán tenía un problema en sus pies. El hijo de Jonatán no podía caminar. El hijo de Jonatán estaba deshabilitado. Y después dice un poquito más: está tullido de ambos pies. Le respondió Siba al rey. Ahora, ¿qué había pasado con el hijo de Jonatán? ¿Recuerdan cuando les dije que el rey Saúl había perdido la batalla y lo asesinaron a él y asesinaron a Jonatán? En ese momento, cuando cayó Saúl y cayó su hijo, inmediatamente la nodriza que cuidaba al hijo de Jonatán salió corriendo. Ahora, ¿por qué salió corriendo? Porque era costumbre que cuando un rey caía, iban y acababan completamente a toda la familia, de tal manera que nadie pudiera pedir que tenía autoridad para reclamar el reino. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasó en ese momento? En ese momento dice que la nodriza tomó el niño, y al salir tan asustada corriendo, está ya en el libro de 2 de Samuel capítulo 4, dice que el niño se le cayó de sus brazos. Y al caérsele de sus brazos, el niño quedó mal, y de ahí quedó mal para el resto de su vida. Ahora, ese niño era el único que quedaba de la familia de Saúl. Estaba en una condición complicada. Y lo interesante de la historia es que David pregunta: ¿quién queda? Porque yo lo quiero bendecir. Yo quiero llevar el favor de Dios a él, y yo quiero hacer algo. Hay una lección que podemos aprender todos en este lugar. Recuerda esto: el Señor quiere usarte para compartir su bondad. La bondad del Señor contigo no es para que tú la acumules solamente para ti. La bondad del Señor contigo es para que tú y yo la podamos pasar a alguien más. El Señor estaba siendo muy bondadoso con David, pero a pesar de que era bendecido, a pesar de que estaba en su mejor momento, él se detiene y piensa en alguien más. ¿Hace cuánto no eres bondadoso con alguien? ¿Hace cuánto no detienes tu agenda para mirar quién necesita algo de ti? ¿Hace cuánto no recuerdas las personas que fueron de bendición para tu vida? ¿Hace cuánto no oras por ellas? Posiblemente crees que te merecías que te atendieran así, pero ellos hicieron un esfuerzo por abrir camino para tu vida. Y es interesante aquí en el texto, porque él dice, la misericordia de Dios es: yo quiero beneficiarlo en el nombre de Dios.
El versículo dice, yo quiero beneficiarlo en el nombre de Dios. Quiere decir, quiero que Él sienta las manos de Dios a través de mí. Y eso es lo que el Señor nos está mandando a hacer en todo momento de nuestra vida. Entonces recuerde que Dios quiere usarte para mostrar su bondad. No te quedes con la bondad del Señor. Déjala que pase por ti para que llegue a alguien más. El Señor Jesús, cuando vas al Nuevo Testamento, te das cuenta que su bondad es tan maravillosa, que estando nosotros separados completamente de Él, Él no se quedó con ser bueno. Él envió a su Hijo Jesucristo para que a través del Señor Jesucristo nosotros pudiéramos llegar nuevamente a los pies de Jesús. Hay un segundo elemento en la historia, y es que Dios con su gracia nos enseña a tener gracia. Escuche, ¿y dónde está?, preguntó. Quiere decir, no solamente fue un comentario, sino que pregunta, ¿y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Aquí hay una enseñanza grande. ¿Y cuál es la enseñanza grande en este texto? Es que a pesar de que había estado en el palacio, ahora no tenía ni casa. Dice, ¿y dónde estás? Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. A pesar de que era el nieto del rey, las condiciones cambian muy fácilmente en este mundo. Por eso, mantengámonos humildes, sometidos al Señor, sirviéndole en todo, de tal manera que la bondad del Señor permanezca en nosotros. Ahí está este hombre en esa situación tan complicada. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó hasta el rostro en tierra. ¿Cómo se llamaba el hijo de Jonatán? Mefiboset. Para podérmelo aprender en honor a los Estebanes, dije Mefiboset, Mefi. ¿Ah? Para podérmelo aprender, ¿no? Te va a gustar, ¿no? Así te va a gustar, ¿no? Ok, es Mefiboset. Y Mefiboset estaba en una situación lamentable, pero a pesar de su situación, el rey lo miró con agrado. Con agrado. Ahora, note algo. Habló, pero actuó. Lo mandó a llamar. Y le pregunta lo siguiente: ¿tú eres Mefiboset?, preguntó David. A sus órdenes respondió él. Hay algo interesante. Él estaba en una situación complicada. Había perdido a sus padres cuando tenía 5 años. Había perdido todos los privilegios que tenía. Tenía una enfermedad tocando su cuerpo. Y a pesar de esa situación tan complicada, cuando el rey le mandó a llamar, él fue. Él hubiera podido decirle: por favor, no me lleven al rey porque me va a matar. Él hubiera podido haber dicho: déjenme aquí, que yo no me quiero mover de ninguna parte, yo ni me puedo mover, no me saquen de aquí. Él hubiera podido decir: tírenme a ese barranco, pero no me lleven al rey que me va a decapitar. Él estaba en una condición tan complicada, pero a pesar de eso, cuando escuchó el llamado del rey, hizo todo lo posible por llegar cerca al rey. Aquí hay una lección muy interesante. De pronto tú el día de hoy estás en una situación complicada. Estás perdiendo completamente la esperanza. Has perdido posiblemente mucho tu deseo de seguir luchando. Posiblemente tus días se han desbaratado y tus planes se han desbaratado, y pasas día tras día estacionado en el mismo lugar, solamente viviendo porque lo que tenías en tu corazón se cayó. Yo te quiero recordar el día de hoy: qué bueno que viniste, porque el Señor te quiere sacar de la sombra en que estés a la mesa del Rey. Y Él tiene un lugar para ti, porque la Escritura dice: Él conoce lo que te pasa, pero tú tienes que responder y tienes que salir de donde estás
y querer caminar a donde está el rey. Y la historia sigue. Le dice el versículo 7: no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Mire todo lo que le cambió de un momento determinado. ¿Sabes que el Señor puede tener una sorpresa para ti en cualquier momento de tu vida? ¿Quién cree en las sorpresas del Señor? Mire eso, no temas. Primero le dijo, no temas. Le dijo, no temas. No temas porque estás al frente del rey. En realidad, si se seguían los comportamientos históricos, el rey lo tenía que decapitar. El rey lo tenía que quitar de su camino. Pero el rey lo llamó con gran misericordia para hacer algo completo en su vida. Pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Recordó cómo fue Jonatán de especial con él. Recordó cómo fue Dios tan bueno con él. Y decidió hacer algo por este hombre que estaba tan mal, con sus piernas flojas, sin poder caminar, como dice la escritura, completamente tullido. Y después dice algo muy importante: voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl. ¿Puedes entender? Quiere decir, lo tomó de la sombra y lo subió a la mesa. Y mire, es una historia de lo bueno que es el Señor y lo que hace en cada uno de nosotros. Y de ahora en adelante le dice, te sentarás en la mesa. Dios, con su gracia, nos enseña a tener gracia. Hay que tener gracia con alguien más. Por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Qué más dice? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe que Mefiboset no podía hacer nada? Porque estaba tullido. No podía ganarse las cosas del rey. Pero el rey lo miró con agrado. Yo recuerdo cuando visitaba a mi abuelita en una pequeña ciudad llamada Buga, y salía de una ciudad llamada Cali. Recorríamos la carretera panamericana, y cuando era Semana Santa recordaba que veía mucha gente arrodillada caminando o tratando de llegar a un lugar pagando una penitencia. Su acción era de reconocer, su intención era buena, pero lo que la Escritura dice es: nunca podremos pagar para sentarnos en la mesa del rey. Es una invitación especial del Rey de Reyes, porque Él pagó la cuenta por nosotros. Por eso hay una silla especialmente para ti allí. Y la Escritura lo dice de esa manera. Y yo solamente digo, si pudieran entender que por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, muchas rodillas se hubieran salvado y mucho dolor se hubiera prevenido, evitado. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo todo por nosotros. El rey había preparado todo para que Mefiboset tuviera el privilegio de empezar a gozar de algo completamente diferente. Hay una historia en la Escritura que el Señor la contó en forma de parábola. Es la parábola del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo tomó todas sus cosas y salió de allí, y se fue y se gastó completamente todo y se quedó sin nada. Y estando en la marranera, estando en una situación complicada, sin paz en su corazón,
viviendo un momento terrible, él recordó quién era su padre. Y levantando la mirada al cielo dijo: ¿qué hago yo aquí si en la casa de mi padre hay alimento? Y dice que salió de la marranera, corrió a los brazos del Padre. Y cuando tú vuelves a los brazos del Padre, Él te recibe con los brazos abiertos, diciendo: tengo un lugar especial para ti. Y eso fue lo que le pasó a este hombre tullido, abandonado en la sombra, cuando el Señor le dijo: no quiero que te quedes ahí, porque tengo algo especial para ti. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, el versículo 4 y 5. Dice: pero Dios, que es rico, diga conmigo rico, dígalo duro, rico. Quiere decir de que no le va a faltar misericordia. Usted no puede decir: ¿y por qué le está dando más misericordia a él? No le falta misericordia, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. ¿Por qué? Por gracia. Tenga gracia con alguien más. Gracia es algo que esa persona no te va a pagar. Cuando actúes de parte del Señor, no espere que te devuelvan nada. A veces alguien hace una acción y me dice: pastor, y ni me dio las gracias. Dañó la bendición. Tú lo hiciste porque el Señor te pidió que lo hicieras, no porque te den las gracias. Algún día, cuando esa persona esté bien, se acordará que tú hiciste algo para él. ¿Y qué tal que esa persona pueda llegar nuevamente y decirte: no te di las gracias, pero cambiaste mi vida para siempre con tu acción? Hay un tercer elemento, pero quiero que guardes esto en tu corazón. Gracias a la bondad de Dios, siempre podemos hallar en Él un refugio de restauración y esperanza. Solo necesitamos correr a sus brazos, y el Señor no nos deja de la misma manera en que estemos. Allá hay restauración, allá hay cuidado, allí hay dignidad. En los brazos del Padre pasa todo. Hay un tercer elemento. Dios nos permite sentarnos junto a su mesa. No temas, vuelvo al versículo 7, pues en memoria de la palabra de Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Mira que Él no dijo: voy a pagarte solamente la cuenta. Él dijo: de ahora en adelante tendré cuidado de ti. ¿Sabe que eso no lo puede decir sino mi Padre Celestial? Él te dice a ti hoy: de ahora en adelante tendré cuidado de ti. Él te dice: entrega en mí tu angustia, porque de ahora en adelante tendrás mi cuidado, permanencia. Ese es el amor del que has venido a adorar en este lugar. El que quiere, el que se preocupa por ti, el que quiere ocuparte por ti, el que quiere sacarte de esa marranera para ponerte en el lugar donde tú mereces estar. Versículo 8. Mefibosé se postró y dijo: ¿y quién es este siervo suyo para que usted se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Él tenía su valor en el piso. Él creía que su historia había terminado en su vida. Eso nos pasa muchas veces cuando dejamos que muchas cosas entren a nuestra mente y creemos que nuestra vida ha terminado. Si estás así el día de hoy, te quiero recordar: el día que tu vida termine es cuando el Señor te haga el traslado. ¿Sí me van a entender? Te pase para el segundo piso, te llame a su presencia. Pero si Él te tiene en el planeta Tierra, es que hay propósitos valiosos para ti. Pero yo necesito creer
quién es Él y quién es completamente mi Señor. Versículo 9. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se la entrego a su nieto Mefiboset. Salió poderosísimo. Saúl hubiera podido quedarse con todo, pero David hubiera podido quedarse con todo, pero él sabía que había algo que no era de él. Él sabía que había alguien que tenía derecho a las tierras de su papá. ¿Qué tan honesto eres? A pesar de que el rey podía tomar completamente todo, él fue tan especial que le entregó todo. Versículo 10. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Él no podía hacer, él no podía cultivar, él estaba lisiado, pero el Señor se encargó de su necesidad. El mismo Señor y Padre Celestial sabe cuál es tu necesidad y sabe cuál es tu capacidad. Y te quiero recordar que Él se quiere encargar de eso que tú estás viviendo. ¿Qué necesitas? Ir a la presencia del Rey, porque Él te llama por su nombre. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los que restaurará y los hará fuertes, firmes. ¿Quién cree eso? Vuelva y léelo conmigo. El Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, ¿qué hará con usted? Los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Yo lo creo en el nombre de Jesús para cada uno de ustedes. Yo lo creo para cada uno de sus hijos. Pero ¿qué tengo que hacer? Aceptar su llamado. Dos enseñanzas profundas en este texto hoy. Número 1, nunca dejes de ser bondadoso, porque tu Dios es bondadoso contigo. Vuelvo y te lo digo, nunca dejes de ser bondadoso para que pase la bondad de Dios a través de ti. Y número 2, recuerda que la bondad de Dios, del Rey de Reyes, está completa para ti. Y no importa cómo estés hoy, Él te quiere sacar de la sombra y ya tiene una silla en la mesa para sentarte junto a Él. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que recibirlo como tu único y personal Salvador. Él te llama hoy. Cuán tiernamente Jesús hoy te llama. Muy tiernamente a tu oído. Jesús te dice: no luches sin mí. Yo quiero estar contigo. Yo quiero poner nuevamente esperanza en ti. Yo quiero proveerte. Él no tenía nada y el Señor lo sacó de allí y lo sentó a la mesa del rey. Y más que eso, de ahí en adelante, Mefiboset vio la gloria de Dios y la provisión de Dios para él, porque el Señor no deja a sus hijos desamparados. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.
En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.